iglesias de Éfeso, Corintio, de Filipos y muchas iglesias que el apóstol Pablo escribió, siempre el apóstol Pablo mencionaba y expresaba de su corazón el hecho de querer ir a verlos, de querer estar cara a cara con ellos, de querer estar y pasar y ver a primera mano, disfrutar de la presencia de Dios, de lo que Dios estaba haciendo en la vida de la iglesia. Y esto es maravilloso. Por eso es que el Señor en su plan siempre ha tenido que nos congreguemos, que estemos juntos. Y si tú estás viendo este video por YouTube, ya después que ha pasado unos días y no has venido al servicio, te animamos a que puedas estar aquí y compartir, porque la iglesia sabe que cuando se congrega, aquí hay bendición. Y sí podemos escuchar una enseñanza y nos bendice nuestra vida, pero exponerse al consejo público de a primera mano siempre es más beneficioso para nosotros. Podemos volver a oír, pero aquí Dios también está ministrando nuestro corazón, hablando nuestra vida, así que no los condenamos ni nada de ellos, simplemente les decimos que queremos verlos acá, queremos verlos sentados acá, queremos verlos cara a cara y ver lo que Dios está haciendo en su vida, y queremos gozarnos con usted, porque si usted está en este lugar, también usted es prueba de la fidelidad de Dios en su vida, y eso trae alegría a nuestro corazón. Y más allá de eso, también recordarle que en la obediencia siempre hay bendición. Y entonces estamos seguros que vamos a tenerlo por acá, y estamos seguros de que el Espíritu Santo nos ayuda a romper cualquier mala costumbre de congregar solo los domingos, o cualquier mala costumbre de congregar solo cuando predica el pastor, o cualquier mala costumbre de congregar solo cuando te sientes bien o te sientes de ánimo. Todas esas cosas son rotas y quebradas por la unción del Espíritu Santo. Lo único que tienes que hacer es entrar en tu cuarto ahí y decirle: Señor, ayúdame, yo necesito de ti y quiero que me ayudes a formar en mí ese cristiano, ese hombre creyente, mujer, sea quien seas, y que me ayudes a poder tener este buen hábito de congregar y de poder pertenecer a una iglesia local y ser ayudado por ti y ver las bendiciones que implica el estar reunidos en un lugar. Y vas a ver cómo Dios responde a tu oración, como dice su palabra, poniendo ese querer, ese sentir, ese desear y también ese poder para tenerte acá y para estar juntos disfrutando de la buena palabra de Dios. Todo tiempo invertido en el Señor no es pérdida de tiempo. Realmente es una inversión que nosotros, que los que creemos la palabra y ya tenemos tiempo en ella, podemos testificar y decir que beneficioso ha sido congregar en una iglesia local, ¿verdad? Ustedes saben que es beneficioso porque lo han experimentado. No creo que tendríamos tanto tiempo de estar convenciéndoles solo diciéndolo, sino que ustedes se han dado cuenta y por eso están acá, porque realmente han experimentado de primera mano lo que significa el congregar, el pertenecer y estar en este lugar, en este local, y que tienen pues una bendición como yo la tengo de pertenecer a este precioso ministerio, a este precioso lugar. Amén. Entonces, dicho eso, un abrazo ahí donde se encuentren cada uno de ustedes. Ya les dije eso del inicio porque Dios va a estar seguro motivando nuestro corazón para seguir enfocándonos en lo que estamos entrando, estas enseñanzas acerca de lo imperativo de Dios. Siempre Dios quiere que nosotros actuemos conforme a su palabra, que caminemos conforme a su voluntad, pero el domingo hemos refrescado esta palabra acerca de lo que precede a lo imperativo, y eso es a ver, la iglesia que ha venido el domingo, ¿qué es lo que precede a lo imperativo? Lo indicativo. Si su hermano al costado no está respondiendo, véale los ojos. Si ya lo cerró, métale un codazo santo. O si no, háblele fuerte a su oído y dígale lo indicativo. Necesitamos relacionarnos bien con la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios haga algo en nuestra vida, no solo es estar sentados y esperar que los sonidos, los fonemas que están en este local o que salen por los parlantes cambien nuestra vida. No, tiene que entrar a su corazón. Usted tiene que relacionarse bien con la palabra, tiene que comer, y para comer tiene que abrir la boca. Diga: para comer tengo que abrir la boca. Con boca cerrada no me voy a alimentar. Ok. ¿Qué es lo que precede a lo imperativo? Lo indicativo. Y cuando hemos leído Efesios el capítulo 2 y hemos llegado al versículo 10, yo creo que esta es una fórmula que encierra todo lo que de parte del corazón de Dios ha plasmado desde el Génesis hasta el Apocalipsis acerca de lo que es el poder para caminar en las buenas obras que Él preparó de antemano. Y la fórmula que podríamos decir que encontramos en la palabra es que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para estas buenas obras
Estas buenas obras que, como menciona Efesios el versículo 10 del capítulo 2, dice que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ni siquiera nosotros podríamos atribuirnos a nosotros mismos las buenas obras imperativas, respondiendo al imperativo de Dios, porque incluso lo que Dios nos ha dicho de manera imperativa tiene su gloria en el Señor, tiene su gloria en la gracia de Dios, porque es a causa de Cristo y de lo que ha hecho en nuestras vidas es que nosotros podemos andar en esas buenas obras. Y esas buenas obras Dios ya las ha preparado, dice. Él las ha preparado. Ya están esas buenas obras en nuestras vidas preparadas. Hay que descubrirlas, hay que saberlas, hay que buscarlas, hay que ahondar y poner énfasis en lo que antecede estas buenas obras para poder ver el resultado y la manifestación de estas buenas obras. Y cuando vamos a hablar de buenas obras, no solo quiero que piensen en el hecho de obrar bien conforme a lo que somos, conforme a las direcciones amorosas de Dios, porque si bien es cierto encierra eso, pero las buenas obras también abarca mucho más allá, que es la vida que Cristo nos ha dado, que es vivir la vida de Cristo en nuestras vidas. Buenas obras no es solo ser obediente, ser fiel, es ser dador, sí incluye eso, pero también es vivir en salud. También significa vivir en prosperidad. También significa tener la mente de Cristo. Son buenas obras, como incluye también ser alejados y no ser participantes del fuego eterno, del infierno. Son buenas obras que Dios ha tenido para con nosotros de antemano. Romanos el capítulo 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren lo que la Biblia dice acerca de nosotros, que lo que Dios ha querido hacer con nuestra vida, lo que Efesios habla acerca de buenas obras, es que nosotros hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que podríamos decirlo de otra manera, las buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella, son todas las acciones conforme a la imagen de Cristo Jesús. Las buenas obras incluye obediencia a Dios, incluye un carácter moldeado por el Señor, pero cuando tú estás enfermo no estás caminando en buenas obras. Cuando dejas que la enfermedad, no que pase por ti, porque todos enfrentamos y todos somos en algún momento tocados, pero podemos ser tocados por la enfermedad, pero la enfermedad no nos pertenece y ha sido derrotada y ella sabe cuál es su lugar, porque nosotros sabemos cuál es nuestro lugar, entonces podemos echarla fuera de nuestra vida y podemos actuar y pedir sabiduría de Dios para poder andar sabiamente y poder vivir en salud divina. Y esto es buena obra que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Porque cuando a veces leemos Efesios y el versículo 10 del capítulo 2 y decimos, bueno, para las buenas obras que Dios preparó, nuestra mente siempre solo va a lo que nosotros vamos a hacer por Dios, sacando de lado la vida que Dios ha ganado para nosotros, que Dios lo llama buena obra. Y que Dios en el Romanos, el capítulo 8, el versículo 26, también dice que Él nos ha predestinado, o sea, nos ha formado. El deseo de Dios es que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Entonces el lugar seguro para poder ir y para poder estar en las buenas obras de Dios es cuando tú estás yendo en el camino de la imagen, semejanza de Cristo Jesús. Si tú no tienes el significado y el concepto de buenas obras y te suena muy amplio, podríamos empezar diciendo, Señor, ilumíname y enséñame a poder yo ser hecho conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y esto no es algo que hablo de manera solo legal, porque legalmente hemos sido hechos hijos de Dios, estamos dentro del cuerpo de Cristo, pero así el apóstol Pablo en el libro de Gálatas escribía y decía que él tenía dolores de parto, hijitos les decía, por los cuales vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y le habla de hijitos porque eran gente que había nacido de nuevo, gente cristiana, gente que había creído en el Señor. Pero lo que Él esperaba y el Espíritu Santo deja que sea inspirado para nosotros es que Cristo tiene que ser formado en nuestra vida.
Y vamos a desglosarlo más adelante, pero Juan 10:10 dice que el ladrón viene para robar, para matar, para destruir, pero que Cristo ha venido para que tengamos una vida y para que la tengamos en abundancia. El objetivo de Dios no solo era rescatarnos del infierno, sino que también era que reflejemos su carácter, reflejemos su bondad en el mundo, reflejemos la vida de Dios, reflejemos el reino de los cielos aquí en la tierra, y Dios se complace al ver que nos parecemos a Cristo Jesús aquí en la tierra. Las buenas obras, podríamos entonces que estamos ahondando en todo ello, que es lo que Dios ha preparado de antemano para nosotros, es vivir la clase de vida de Dios. Vivir la clase de vida de Dios. Tienes que estar seguro en tu corazón. Trata de llevar esto a tu casa y estar meditando en esta semana, en estos días, y decir, lo que Dios quiere conmigo es que yo viva la clase de vida de Dios. Que lo que Dios quiere conmigo es que yo viva la vida de su Hijo sea reflejada en mi vida. Y si hay algo que tú consideras que no es la vida de Cristo aquí en la tierra, como malas noches sin dormir, como afanes por cosas naturales o materiales, entonces tú puedes saber y entender que no estás caminando en una buena obra. Porque lo que Dios quiere y desea es que nosotros vivamos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahora quiero decirle y quiero que abran su mente en esto, porque la palabra de Dios, cuando dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús, dice para buenas obras. Diga para. Para, es un resultado, ¿verdad? De para buenas obras. ¿Para qué hemos sido hechos creación en Cristo Jesús? Para buenas obras. Es nuestro propósito. Es lo cual Dios quiere hacer con nosotros. Pero esta palabra para, cuando uno va y lee el interlineal griego, el original, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, sobre buenas obras. O como lo podríamos traducir, la palabra para, que en el original griego es epi. Epi. Epi es la palabra original que se escribió y que se tradujo como para. Epi, buenas obras. Y epi significa sobre, superior, superficie. Como cuando decimos epignosis. ¿Qué significa epignosis? Epignosis. ¿Qué significa? Conocimiento sobre. O un conocimiento superior. O un conocimiento que está por encima de. Epignosis. No es lo mismo que decir hiperglucemia, aunque se entiende que también es un valor sobre. Cuando hablamos de otro término, un vocablo griego para denotar algo encima o sobre, decimos hiperglucemia como un ejemplo, que significa, glucemia es azúcar en la sangre y hiper es sobre. ¿Sobre qué? Sobre el valor común de azúcar en la sangre. Quiere decir, si hay hiperglucemia, hay mucho azúcar en la sangre. Pero epidermis, que es nuestra piel que tenemos acá, que tiene el vocablo epi, no significa que es sobre en cantidad o valor, sino que está arriba, es la superficie. Es lo mismo que se ha traducido para buenas obras. O sea, que esta palabra dice que las buenas obras están en posición, que crecen, que se levantan bajo un fundamento, y ustedes lo han leído. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Epi está relacionado a posición. Si yo agarro este vaso y lo pongo encima, esto es epi. Hiper podría ser que este vaso esté en un valor, en cantidades arriba, pero no necesariamente denota una posición como lo denota epi. Y epi denota que nuestras buenas obras están siendo dirigidas arriba hacia Dios bajo un solo fundamento, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús.
Y por eso que las buenas obras solo se van a sostener bajo un fundamento. Cuando tú crees, cuando tú sabes, cuando tú confías que eres hechura suya y que has sido creado en Cristo Jesús. Esos son buenas obras que Dios las llama. Así, de esa manera, y que se sostienen en tu vida. Por eso es muy necesario trabajar en lo indicativo de Dios. Es muy necesario si queremos ver resultados en lo imperativo. Todos anhelamos obedecer más a Dios. No creo que haya alguien acá que no quiera crecer en su obediencia a Dios, en su relación a Dios. Todos queremos y deseamos obedecerle al Señor. Crecer en eso porque sabemos que hay mucha bendición en la obediencia a Dios. Pero si queremos ver esto de lo imperativo de Dios en nuestras vidas, hay que trabajar en lo indicativo de Dios para nosotros. Si solo trabajas en las buenas obras, sin trabajar en lo que Dios dice de ti, si solo te enfocas en lo que tienes que hacer, en lo que debes hacer, en lo que un cristiano promedio tiene que hacer, o como el común denominador de todas las iglesias deben de hacer, y te olvidas de lo que Dios dice acerca de ti, vas a llevar una vida frustrada, una vida muy lejos de las buenas obras. Aparentemente por afuera podremos hacer muchas cosas, pero por adentro no estaremos agradando a Dios como es debido. Porque Dios le agrada, dice la palabra de Dios, que Él le agrada la fe, que confiemos en Él, que confiemos en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios se alegra y se goza cuando uno confía en que es hechura suya, cuando uno cree y medita y hace rema esa palabra en su corazón de que es creación en Cristo Jesús. Porque Dios sabe, y Dios lo sabe, que cuando uno planta ese fundamento, se puede comenzar a construir y a erigir de manera natural las buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y el diablo también lo sabe. Y es por eso que su batalla no está en las buenas obras, porque él sabe que no nos va a poder engañar que robar es malo. Pero lo que sí nos va a poder engañar es que nosotros no somos lo suficientemente buenos como para prosperar en esta vida y por eso tenemos que robar. Entonces la lucha que viene a nuestra mente siempre va a estar inclinado a lo que somos, a nuestra identidad. Y por eso es que este sistema está bocado, este sistema está direccionado a poder quitar la identidad al ser humano, a poder dejarlo sin identidad, porque sin identidad el ser humano no va a saber qué hacer y no va a saber qué deberes, qué responsabilidades, qué cosas puede lograr. Todo en la vida del ser humano inicia por saber quién es. Todo en la vida inicia de esa manera. Cuando a los niños, los infantitos los están educando, no les están enseñando álgebra ni aritmética, les están enseñando, y las primeras enseñanzas son que ellos descubran lo que por naturaleza pueden hacer. Mover sus manos, reconocer colores, saltar. Porque por esta razón vamos a poder segmentar que esta es una persona, un individuo por naturaleza humana, y nos va a llevar a tratarlo de una manera digna, y nos va a llevar también a tener expectativa de lo que él puede hacer debido a quien es. Así que si yo sé que ustedes son creación de Dios, son hechura suya, yo voy a tener expectativa, y Dios dice así, tengo expectativa de que ustedes van a actuar en buenas obras, cuando ustedes sepan, refresquen, tengan presente lo que son en Cristo Jesús. Así que esta serie de enseñanzas, hasta donde Dios me permita, mis pastores me permitan, la titularé así: la bendición de lo que somos. Necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos saber nuestra identidad. Cuando plantamos nuestros pies en lo que somos, en quiénes somos, las buenas obras van a caer, van a venir, se van a edificar. Y estaremos agradando el corazón de Dios y estaremos asombrándonos nosotros mismos de las cosas que hacemos cuando sabemos quiénes somos. Y si queremos saber entonces quiénes somos, lo que Dios ha creado, definitivamente tenemos que ir a la palabra de Dios. Definitivamente, si queremos saber quiénes somos, tenemos que ir
Y me encanta el libro de Génesis, porque el libro de Génesis nos enseña a detalle y con muy buenas cosas cómo Dios nos creó. Y lo que Dios tenía de expectativa desde el primer día en su creación. Necesitamos saber nuestra identidad. Ahora, en Efesios encontramos estos dos ámbitos. Yo los voy a separar de esta manera: hechura suya y creados en Cristo Jesús. Hay dos cosas en las cuales tenemos que dejar que la palabra de Dios nos ministre. Uno es en quiénes somos y la otra en qué creación, en qué pacto estamos. ¿Quiénes somos ahora? Porque tiene estos dos matices. Efesios dice porque somos hechura suya, pero agrega no solo que somos hechos, porque Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, pero también agrega que somos creados en Cristo Jesús. Y esto también cambia todo el plan, cambia todo el resultado para buenas obras. Si me da el tiempo voy a poder concentrarme en esto, en estas dos áreas, y si no, vamos a ir desarrollándolo según el Espíritu nos dé y también a su ritmo y a su tiempo. Génesis, el capítulo 1, vamos a ver la creación. Y yo doy gracias a Dios mientras van llegando porque estén en este lugar, porque el consejo público siempre es más efectivo que el consejo privado. Yo siempre he dicho eso, que cuando alguien se expone al consejo público no necesita el consejo privado. Que cuando alguien viene y congrega y abre su corazón a la palabra, carga menos las agendas de los servidores y de los pastores. Aunque cuando necesiten algo, el amor nos lleva siempre a estar ahí. Pero cuando abrimos nuestro corazón y nos sentamos en este lugar y nos exponemos al consejo público de Dios, vamos a pasar menos tiempo pidiendo consejo en privado y consejería de algo que ya Dios nos había estado anticipando. Dios es un Padre que nos ama y que nos ayuda. Y en Génesis, el capítulo 1, mientras estaba leyendo y meditando esto, encontré algo precioso y se los quiero compartir para que cuando diga, ministro, ¿dónde está el versículo que el consejo público es mejor que el consejo privado? Pues usted pueda estar en la misma sintonía y el mismo sentir conmigo, porque el capítulo 1 de Génesis y el versículo 9 dice así: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, ¿y qué dice? Y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. La palabra de Dios siempre va a la raíz. No va a la superficie, va a la raíz de las cosas. Pero para que vaya a la raíz, lo que hemos leído es que Dios separó las aguas y dijo que se descubra lo seco. ¿Sabe por qué el consejo en privado muchas veces no es efectivo para su vida? Porque cuando uno va a pedir un consejo humano a una persona, uno habla y dice lo que siente, lo que es relevante para su vida. Uno va y lleva la información de lo que considera que es la situación y lo que considera lo que ha pasado. Y no está descubriendo la raíz del problema. Y por eso es que cuando venimos a la congregación y venimos a congregarnos a este lugar, la palabra de Dios va a la raíz de nuestro corazón. Y nosotros no venimos con ninguna información, no le decimos a Dios, Señor, yo no cambio por eso, Señor, me dificulta esto porque tú conoces. No presentamos ninguna razón, solo dejamos que la palabra de Dios venga y anide en nuestro corazón y entre hasta nuestro corazón y separe nuestro corazón de nuestros pensamientos, nuestras emociones y produzca en nosotros. Y a veces los consejos son buenos, pero la información que usted nos da no es la correcta. Y por eso nos sirve el consejo. Porque cuando vienen en pareja, siempre cada uno trae su versión de la historia. Y el consejo que le damos nunca puede ayudarle más allá de lo que pueda hacer la información que nos proporcione. Pero cuando usted pone su corazón a la palabra de Dios, yo le aseguro
que esa palabra va a hacer que algo florezca en su corazón y que algo brote y que se genere vida y que usted pueda realmente ver la luz al final del túnel y que pueda ver la paz en medio de la tormenta. Entonces, antes de que produzca la tierra, crezcan las cosas, el Señor quitó y descubrió lo seco. Y acá el Señor, a través de la palabra y la ministración por su Espíritu Santo, descubre lo que hay en nuestro corazón, nos examina, nos ayuda, y la palabra está haciendo un trabajo en nuestras vidas. Entonces, ya que estamos en Génesis, quiero decirles cómo fue la creación del hombre para poder entender que somos hechura suya en Cristo. Y me detengo en hechura suya. Los primeros versículos denotan de capítulo 1 de Génesis un caos en la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios comienza a operar para transformar ese caos en su voluntad. 6 días tomó al Señor crear todas las cosas, porque al 7º descansó. Y de estos 6 días, el Señor los primeros 2 días comenzó a crear y dijo, sea la luz, y la luz fue. Y luego separó la expansión de las aguas sobre las aguas. Todo estaba oscuro, había un caos, dijo, sea la luz, y la luz fue. Y todo el desorden, como cuando uno abre su lavadora y ve ahí la ropa y está envuelta y todavía no ha acabado y está así, no sabe, y saca un pantalón y sale con una manga y después la manga te queda más grande. Y todo estaba desordenado, y lo que el Señor hace es separar las cosas y ponerlas cada uno en su lugar. Y cuando la Biblia comienza a narrar esto, simplemente dice que Dios ordenaba con su palabra. Solo Él ordenaba con su palabra. Llega el día 3 y el día 4, donde el Señor hace la hierba y hace las estrellas y los astros. Y Dios, dice la palabra, que dice que esto era bueno. Dios no había dicho que era bueno los 2 primeros días. Dios dice que es bueno en el día 3 y en el día 4. Y en el día 5 y en el día 6, Dios no solo crea algo, sino que Dios lo bendice. Cuando uno estudia este capítulo 1 y uno comienza, a ustedes que les gusta estar escudriñando y que no ven Netflix y que paran todo el día leyendo en hebreo y en griego la palabra, se van a dar cuenta que cuando usted lee se da cuenta que de 2 en 2 los días tenían algo distinto de Dios. Dios hablaba, Dios decía que era bueno, pero en el 5º y el 6º día Dios bendecía lo que había hecho. ¿Qué de importancia tiene que Dios bendiga? ¿Y por qué no Dios bendijo desde el inicio? Nosotros, que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, somos los que hemos sido creados como corona de la creación. Todo lo que ha sido creado materialmente fue creado para que el ser humano enseñoree, lo juzgue, lo administre. Nosotros somos el objeto del amor de Dios. Tú eres el objeto del amor de Dios. Y tanto es ese amor de Dios por lo que está vivo, que Dios bendijo a lo que estaba vivo. Nos gusta la luna, nos parece impresionante, lo paras tomando foto y lo paras subiendo a tus estados. Pero Dios no bendijo la luna. Dios bendijo a las aves y a los peces, y bendijo al hombre y les dijo, fructificaos, multiplicaos. A mí me parece mucho más impresionante el sol y los astros y las estrellas, más que un pajarito, o más que un róbalo, un toyo, aunque sabe más rico. Pero hay algo que Dios siempre bendice a lo que está vivo. Y si tú estás vivo hoy día miércoles, tienes que saber que esa es una bendición de Dios. Y cada día que tú te levantas y que tienes vida, puedes reconocer que hay bendición de Dios disponible para tu vida. Y hay algo maravilloso con las bendiciones que Dios también nos enseña en su palabra y dice que lo que Dios ha bendecido, el hombre ni nadie puede maldecirlo. Y el día 6, cuando Dios hace al hombre, dice el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué Dios los creó? ¿Qué género y especie? Varón y hembra. No tienen nada en la mitad, ¿verdad? Porque yo no tengo nada en mi Biblia. Por lo cual me da la seguridad y la osadía y la verdad de decir que es varón y hembra. Que no hay nada intermedio. Que Dios no se ha equivocado y tu alma se metió a un cuerpo ajeno. Que Dios creó y Dios no se equivoca. Que varón y hembra nos creó. ¿Y qué hizo Dios al crearlo? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esto es un versículo mío, porque yo sé que la voluntad de Dios y el plan de Dios es que me multiplique. Y yo sé, yo creo que lo que Dios escribió desde el principio, y yo creo que soy hechura suya, creado en Cristo Jesús, está vigente para mi vida. Y hay algo que podemos entonces aprender del día 5, donde Dios también bendice, y aplicarlo a nuestra vida. Versículo 20, retrocedamos unos versículos. Día 5. Dijo Dios, recuerden que el 5 y el 6 son días donde Dios ha bendecido. Y dijo Dios: produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra, y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Diga: todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde en la mañana, el día 5. Estas cualidades que Dios habla acerca de estar vivos es que podemos movernos. Y si hay algo que mientras leía y escudriñaba y meditaba y escuchaba mensajes, era que nosotros tenemos la bendición de Dios de movernos al lugar donde Dios nos llamó a estar. Tú estás vivo en Cristo Jesús, por lo cual tienes la capacidad de moverte al lugar para lo cual has sido creado, de ponerte en la posición para la cual Dios te ha creado. La Biblia dice que Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente, y agrega una cualidad de estar vivo y dice que se movían. Como el Espíritu de Dios en el principio, en el versículo 2, que el principio dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para poder movernos para lo que hemos sido creados. Para que si hemos sido engañados y el diablo nos ha puesto en un lugar, o nosotros mismos por ignorancia en un lugar donde no estamos, podamos volver y decir: yo he sido creado y yo me puedo mover hacia lo que Dios me ha llamado a hacer. Hechura suya en Cristo Jesús. Dios no bendijo a las margaritas, Dios no bendijo al brote de alfalfa, Dios no bendijo a tu espinaca, sino que Dios bendijo al pajarito. Incluso las estrellas, como les decía, que son más impresionantes que un pájaro, que un pescado. Pero Dios bendijo a las aves y a los peces, porque hay algo que Dios quiere que aprendamos de las aves y de los peces. Cuando Dios nos hizo, no solo usó su boca para hacernos a nosotros. Si bien es cierto, somos la corona de la creación y somos la excelencia de la creación de Dios, porque Dios para crear las aves y los peces y los bendijo, pero usó su boca para cuando nos creó, llegó el momento de hacernos a nosotros. Dios mismo con su gloria y su divinidad dice que formó del polvo de la tierra, y Dios se tuvo que
venir y rebajar y tuvo que estar entre el polvo y tuvo que formarnos y tuvo que estar ahí, dándonos una muestra que Él es capaz de hacer todo por la corona de su creación. Que Él es capaz no solo de hablarnos, sino que es de intervenir, y no solo es capaz de prometer, sino capaz también de hacer lo que había prometido. Y Jesús es la promesa que se había hecho, que se había cumplido. Entonces, somos muy especiales, más especiales que las aves y los peces. Pero hay algo que podemos aprender del día 5, y esto es que cuando Dios bendijo a las aves y a los peces y no al resto de los animales, es porque solo las aves y los peces funcionan cada uno en el lugar donde Dios los ha puesto. Si hay algo, y ustedes pueden ver en la pantalla de un pez y una ave, si hay algo que caracteriza a un pez y a una ave, es que solo van a funcionar en el lugar donde Dios los ha puesto. Albert Einstein decía, todos somos genios. Y decía de esta manera: si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pensarás toda su vida que es estúpido. Y Dios desde el día 5, cuando estaba lanzando su bendición, nos estaba diciendo: yo te he creado de una manera especial. Tú eres hechura mía. Te he hecho de una manera especial. Te he hecho algo único. Y hay bendición porque Dios, así como nos bendijo a nosotros, también bendijo a las aves y a los peces. Porque cuando uno entiende su lugar, entiende quién es y no trata de ser otra persona y no trata de encajar de otra manera, ahí hay una bendición de Dios. Y hay mucha gente que quiere nadar en cielos. Y muchos cristianos que quieren volar en aguas. Yo les comento, porque esto me ha ayudado a mí a entender las buenas obras que Dios tiene para con mi vida. Que a veces solo nos quedamos con el hecho de que estamos en Cristo Jesús, que es nuestra verdad, pero nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos llamó a hacer y dificultamos ver las buenas obras para las cuales ya Dios preparó de antemano. Yo he crecido en un círculo de fe con grandes hombres de Dios, escuchando de primera mano al pastor Alberto, maestro de Rema, escuchando a ministros buenos de Dios de nuestra iglesia que nos acompañan, que están acá, escuchando al pastor Jim, teniendo de modelo y viviendo con el pastor Ricardo Riquelme, pastor Julio Aquije, y rodeado con el pastor Kurowen, y traduciendo para gente que es gente de siervos de Dios impresionantes en su ministerio y lo que Dios ha hecho con ellos. Y yo he crecido rodeado de todas esas personas. Y definitivamente, a veces mi meta era parecerme a ellos. Mi meta era predicar como ellos. Y mi meta era que me reconozcan como ellos. Y muchos de ustedes en su área y en el ámbito de su vida, seguro tienen grandes imágenes y grandes modelos que están ahí rodeándolos, que ustedes desearían imitar, que desearían parecerse a ellos. No estamos diciendo que imitarlos sea malo, pero la Biblia nos llama y nos enseña, como decía el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Que nuestra meta de ser hechura suya no es parecernos a otro predicador. Me encanta cómo predica Joseph Prince, me encanta cómo predica Kenny Copeland, me gusta cómo predican muchos, pero mi meta no es ser como ellos, porque si yo, siendo pez y Dios dándome aletas, trato de volar, nunca voy a ver las buenas obras que Dios preparó de antemano para mi vida. Y lo mismo pasa con ustedes. Y lo voy a desglosar en estos dos ámbitos. El primero en ser imitadores del mundo, que definitivamente, ya está por demás decirlo, pero lo menciono para tal vez personas nuevas que nos visitan o que ven estos videos. No podemos ser imitadores del mundo. No podemos tratar o querer parecernos a gente de este mundo, influencers de este mundo. Y tampoco tenemos que pensar en un molde de un cristiano o de algo que
si no somos como esas personas, o si no predicamos de esa manera, y si no hacemos las cosas o pensamos de esa manera, pues estamos fallando o no estamos siendo hechura suya. Tenemos que creer y pensar que nuestra meta es Cristo. Cristo son los 100 metros de corrida de nuestra carrera. Obviamente que si tú llegas a los 100 metros es porque has pasado los 10, los 20 y los 30. Y vamos a tener muchas cosas en común cuando estamos rodeados o cuando estamos imitando a personas que su meta es Cristo. Nos vamos a parecer muchísimo, muchísimo. Vamos a querer estar en los mismos lugares, vamos a seguro a rechazar las mismas cosas, pero nuestra meta no son ellos, sino es Cristo. De la misma manera, tú en tu vida tienes que saber que Dios te ha hecho de una manera única y especial. Y me estoy concentrando en hechura suya, porque después viene lo bueno, creados en Cristo Jesús. Pero ayuda a que entendamos y que tengamos claro que somos hechura suya, creados de una manera única y especial, para hacer un trabajo único y especial, para hacer y sacar de nuestra vida cargas que ni siquiera Dios ha puesto, para no tratar de ser como tal, como el ministro. No se trata de parecernos a nuestros hermanos, se trata de parecernos a Cristo. Se trata de ver a Cristo, de verlo a Él. Muchas veces estamos tratando de compararnos con otros y este tiempo de redes sociales y esta vida tecnológica nos hace siempre estar comparándonos porque nos estamos llenando solo de ver a otras personas. Comenzamos a ver cómo come una persona, comenzamos a ver cómo duerme una persona, comenzamos a ver cómo va al baño esa persona, comienzas a ver su manera de pensar y sus logros y sus viajes y todo eso, y te alejas de que eres hechura suya. Y comienzas a tener en tu mente un molde de que ser exitoso, ser un buen padre, ser un buen trabajador, a ganar algo en la vida, tiene que parecerse a ellos. Y no es lo que la palabra de Dios enseña. Mientras más miras algo y te llenas de eso, vas a comenzar a traer una carga y una presión de comparación sobre tu vida. Pero hay algo buenísimo que no pasa cuando miras a Cristo. Y por el tiempo, creo que ahí lo vamos a dejar, es que cuando tú miras a Cristo, no miras una figura para alcanzar, sino ves un poder para que fluya en tu vida. No es un molde en el cual tú tienes que encajar, sino es un molde que hay que dejarlo actuar en nuestra vida. Por eso es que decía el apóstol Pablo: hijitos míos, yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes o en vosotros. Y cuando miras a Cristo, no es que tú tienes que luchar para tener la forma o la imagen de Cristo, sino que tú tienes que dejar que Cristo sea formado en ti. Es muy diferente a tú en tus fuerzas tratar de ser como Cristo, a creer que Cristo es formado en tu vida. Y nosotros somos, como dice el salmista, personas que no podemos formarnos a nosotros mismos. Por eso decía: reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Y nadie puede formarse a sí mismo. Ni siquiera en lo natural nos hemos formado en el vientre de nuestras madres. Nadie ha luchado para ser formado y tener esa cara, ese cuerpo. Nadie ha luchado para ser alto, para ser flaco. Nadie ha luchado. Somos así porque alguien nos formó. Y la palabra de Dios dice que Cristo nos conocía y nos formó en el vientre de nuestras madres. Y si no hemos luchado en lo natural para ser formado en Cristo, ¿por qué luchamos en lo espiritual para nosotros encajar en un molde que pensamos que es de Cristo? Cuando tenemos que nosotros dejar que Cristo sea formado en nuestras vidas mediante la palabra. Nadie ha podido formarse a sí mismo en lo natural, menos en lo espiritual. Y por eso dice la palabra en Génesis, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero no salimos de la imagen y del cuadro de Dios. Siempre el marco es Cristo.
Siempre es el margen y el cuadro es Cristo. Y cada uno somos hechura suya. Tenemos un toque distinto. Algunos son más artistas, más creativos, más mecánicos. Otros son buenos para los números, otros son buenos para la música. Y muchos se frustran porque no están en el ministerio de música. Y piensan que todo buen creyente tiene que cantar. Y muchos se frustran y traen presión sobre su vida porque no se sienten útiles. Y dicen, pero ¿qué va a ser buena obra? Servir al Señor limpiando la iglesia 20 años. Pero eres lo que Dios te ha llamado a hacer. Y tú tienes que aprender a que uno florece y uno crece cuando está en el lugar que Dios lo llamó a hacer. Entonces detente ahí cuando comiences a compararte. Cuando estés viendo muchas vidas, viajes, yo qué sé,